Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy, amados, quiero hablar de un tema que pocas personas tratan, y es el tema del mar, el Hades y la muerte que van a entregar a sus muertos. Esto es un tema escatológico. Las escrituras revelan que un día el Hades y la muerte serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Y este es un evento que es el clímax de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Este evento lo habló Juan y está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este evento escatológico marca el fin de la existencia de la muerte y el infierno, que es el lugar en donde las almas de los perdidos permanecían hasta el juicio final para luego ser juzgados en el tribunal del gran trono blanco, ser echados en el lago de fuego y azufre. En el lago de fuego y azufre no hay nadie ahora mismo. Los primeros que van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre son el anticristo y el falso profeta. Eso será después de la batalla de Armagedón. Eso lo dice Apocalipsis 19:20. Dice: estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Veamos un sencillo pero completo estudio sobre este evento trascendental. La abolición del Hades es uno de los elementos que contemplan el plan escatológico de Dios. Es decir, el fin del estado intermedio. El Hades es el infierno. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este versículo es la culminación de los juicios de Dios y el establecimiento final de su orden eterna. Fíjese, la referencia del libro de Apocalipsis a la entrega de los muertos por parte del mar, el Hades y la muerte es una parte crucial del juicio del gran trono blanco y revela la universalidad de la resurrección para juicio de condenación de todos los que murieron perdidos de todas las épocas, desde Caín hasta la última persona que se haya ido de este mundo en pecado. Y no están en el limbo. El limbo es una invención de la Iglesia Católica. Y de allí no salen ni con rezos, ni con velas, ni con dinero, ni con misa. Ni están en un estado de inconsciencia, como dicen los testigos de Jehová y los adventistas. Ellos están en el infierno. El Salmo 11:6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, eso es lo que hay en el infierno, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. El infierno es un lugar de tormento previo al lago de fuego y azufre. Es más, el infierno es un parque de diversión comparado con los tormentos del infierno. Por eso es que Satanás, sus demonios, le aterra cuando uno toca estos temas, porque sabe lo que les espera. Entonces, el pasaje clave para este estudio que estoy dando es Apocalipsis 20:13, que dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, óigame, según sus obras. El pasaje clave para este estudio es Apocalipsis 20:13, que dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este tema está basado en este pasaje para poder presentarles este estudio escatológico acerca del mar, la muerte y el Hades entregando sus muertos. ¿Para qué? Para que puedan entender este evento futuro
pero cierto y nada lo va a impedir. Eso se va a cumplir porque es palabra de Dios. Comencemos con el juicio final. Apocalipsis 20, 11 al 13 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, óigame bien, cada uno según sus obras. El versículo 13 ocurre inmediatamente después de la visión que Dios le dio a Juan del gran trono blanco, donde Cristo se sienta a juzgar a todos los que no fueron salvos, los muertos impíos de todas las eras. Muchos de los que aceptaron a Cristo en el pasado y aún en este día de hoy, mientras yo estoy predicando esto, que no vivan la palabra de su paciencia, que no vivan en santidad y temor a Dios, al morir se van al infierno de cabeza, porque esto no se trata de ir a un templo ni de llamarse cristiano. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice entonces, versículo 23, y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Ezequiel 3:20 dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. El que muere en pecado se pierde, porque la paga del pecado es muerte y condenación. Dios tiene un libro, y eso no es solamente que lo dice el Nuevo Testamento, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés intercede por Israel para que Dios no lo destruyera por impíos, por irreverentes, por irrespetuosos y por haber sido desleales. Y le dijo a Dios en Éxodo 32 que perdones. A Dios le dice ahora su pecado, el de Israel, y si no, ráeme ahora mismo de tu libro que has escrito. Dios tiene un libro escrito, y en ese libro están escritos los nombres de todos los que son salvos. Ahora, esto no se trata de llamarse cristiano, ni de asistir, como le dije, de vez en cuando al culto, y paralelamente a esto vivir una vida tibia, indiferente, enredados en los embelecos de este mundo apestoso. Esto se trata de vivir en temor a Dios y serle fiel hasta la muerte, o hasta que nos sorprenda el rapto de la iglesia. Apocalipsis 3:5 dice, claramente lo dice ahí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre. Esto lo dice Jesús, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hoy hay muchas prédicas en los púlpitos. Hablan de toda clase de temas motivacionales y hasta de entretenimiento. Pero no hay un despertar de la conciencia, no hay un redargüimiento de pecado, porque la verdad es la que lleva al pecador ante el trono de Dios y lo hace sentir que está perdido, lo hace sentir culpable y que necesita confesar sus pecados a Dios y apartarse para que pueda alcanzar misericordia. Esto no se gana diezmando, ni ofrendando, ni haciendo siembra. Esto se gana sembrando nuestra vida en integridad, en santidad y en pureza de alma y corazón. Pero hoy hay pastores, queridos hermanos, que prohíben hablar del pecado, del juicio final, de la realidad del infierno. Esos temas vetados de muchas iglesias porque no quieren que fulano de tal,
el que diezma mucho, el empresario, el político, el de la familia tal, de alto abolengo, se vaya, porque les interesa la leche y la lana, no las almas de las ovejas. Estos ministros y también los predicadores que le esconden la verdad de Dios a la gente porque no quieren ser rechazados, juzgados y perseguidos, porque les importa más una ofrenda o que los vuelvan a invitar que cumplir con el mandato de Jesucristo de predicar la verdad de su palabra, porque la verdad hace libre a la gente, les espera a las pailas del infierno y serán parte de ese grupo de perdidos que estarán en el día del juicio ante el gran trono blanco de pie, y allí serán arrojados al lago de fuego por hipócritas, por tibios, por complacientes de pecados, por ocultar la verdad a la gente. No me importa que me sigan cerrando las puertas de esos circos llamados iglesias hoy. Sé que cuando llegue al cielo, el Señor me dirá: bien siervo y fiel, en poco me fuiste fiel, entra en el gozo grande y eterno de tu Señor. No quiero ser, como dijo Pablo, heraldo para otros y a la final yo mismo ser destruido. Volviendo al tema, este pasaje de Apocalipsis 20, 11 al 13 es la confirmación irrefutable de que nadie que haya muerto escapará a la resurrección para enfrentar el juicio ante el tribunal de Dios, sin importar dónde se encuentra el cuerpo, aunque está en el polvo de la tierra, aunque le haya caído una bomba atómica encima y haya desaparecido. Ese día el Espíritu Santo sabe dónde está cada molécula de ese cuerpo y los reunirá y los resucitará, porque es palabra de Dios. La mención de estas tres entidades, la muerte, el mar y el Hades, no es redundante ni es figurativo. Tiene un significado literal y simbólico, garantizando que todos los muertos de la segunda resurrección estén presentes ante el tribunal del gran trono blanco. Los que participen en la segunda resurrección están perdidos, irán ante el tribunal de Dios para ser juzgados y condenados por sus pecados. Vamos a ver el mar, vamos a tratar con estas tres entidades: el mar, el Hades y la muerte. El mar, este es el mar literal que conocemos. El mar representa aquellos cuerpos que se perdieron y perecieron en las aguas del mar, marineros, víctimas de naufragios o aquellos cuyos cuerpos fueron arrojados al océano. En la antigüedad, el mar se veía como un lugar de misterio insondable, caos, destrucción, donde los cuerpos desaparecían sin dejar rastro ni tumba. Este pasaje asegura que incluso en el lugar más inaccesible de la tierra, Dios conoce a sus criaturas y las llama a juicio. El Salmo 139, 7 al 9 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol, el infierno, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y dice el versículo 9: y si habitare en el extremo del mar, allí está tu espíritu. Yo recuerdo la historia de una atea millonaria que odiaba tanto a Jesucristo, al Evangelio y la Biblia, que luego que alguien le habló de la resurrección de los muertos para darle cuenta a Dios por sus actos, esta en su testamento ordenó que su tumba fuera encerrada en una reja de hierro para que Dios no la resucitara, porque no quería comparecer ante Dios, porque ella era la millonaria tal. Pero en el cementerio, debajo de la tierra, donde estaba la tumba de esa atea, había una pequeña semilla de un árbol de cedro. Y comenzó a crecer justamente debajo de la tumba de la atea. Y las raíces comenzaron a crecer y partieron las rejas de hierro. Y la tumba de la atea se partió y su esqueleto fue sacado de la tumba. ¡Qué necios son
los que no creen en la palabra de Dios. Ni en el infierno, ni en el día del juicio final habrá ateos. Todos creerán, pero ya es tarde. Para creer es hoy, mientras hay tiempo de arrepentirse, mientras estemos vivos. La segunda entidad es la muerte. La muerte es la condición o el estado de separación del alma y el cuerpo, es la ausencia de la vida física. En ese contexto, Dios lo personifica como un gran almacén, como un depósito o poder que mantiene a la humanidad bajo su dominio. La muerte se enseñorea de los que están en pecado y no están bajo el señorío de Jesús, porque Jesús venció con su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y dice la palabra que los que creen en el Señor, ya la muerte no tiene potestad sobre ellos. Estoy hablando de la muerte eterna, de la separación, porque algún día nosotros moriremos. Todos los hombres morirán y darán cuenta a Dios. Solo que para nosotros el morir es ganancia, si Cristo está en nosotros. La muerte dice que entrega los cuerpos, es decir, el componente físico que estuvo desde el momento de su muerte, estando perdido en sus pecados. La muerte es la fuerza que domina el mundo físico después del pecado. Eso lo aclara el apóstol Pablo en Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, mire cómo dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estas son las cosas que se deben enseñar en las congregaciones para que los creyentes teman a Dios y sepan que Él es Dios soberano, es el juez de toda la tierra y que de Él nadie se burla, que si no vivimos en santidad y temor ante Él, ese día estaremos de pie ante ese tribunal de juicio y de condenación eterna. Se debe hablar estos temas. Estos temas no se hablan. Hoy lo que se habla de pura declaración, de grito de guerra, grito de júbilo y pura baba y pura pamplina que no lleva a nadie a enfrentarse con la realidad de su vida. La tercera entidad es el Hades. Este es el lugar de los muertos en pecado, es decir, el lugar del tormento. El Hades, que es el infierno en griego, en el Nuevo Testamento, que es el mismo Seol en hebreo, en el Antiguo Testamento, no es el lago de fuego, que es el lugar definitivo y eterno donde irán a parar las almas de los perdidos, sino más bien el lugar o el estado intermedio donde se retienen las almas, que es el componente inmaterial de los impíos después de su muerte física. El Hades, dice la Biblia, que entrega las almas de los impíos para que se reúnan con sus cuerpos resucitados. Daniel 12:2 dice que en aquel día muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La muerte y el Hades no solo entregan a sus muertos, sino que luego ellos mismos son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 24. Esto significa que la muerte y el lugar de retención temporal serán abolidos. Entonces tenemos que ver el destino final. Todo tiene un final. La sentencia del juicio no termina con la resurrección, concluye con la destrucción de la muerte misma. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Pero qué significa esto? Sencillo. Esto significa el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y sus consecuencias. No solo serán castigados los agentes de maldad, sino que el resultado físico y espiritual del pecado, es decir, la muerte y el Hades, serán eliminados. En la eternidad, queridos hermanos, cuando todas estas cosas pasen, este sistema de cosas hayan pasado y hayan sido creados los cielos nuevos y la tierra nueva, la muerte ya no existirá.
Primera de Corintios 15, 26 dice que la muerte fue destruida. Gloria a Dios para siempre. Y el emperador de la muerte estará en el lago de fuego y azufre. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el mensaje, queridos hermanos, de Apocalipsis 20:13 es la justicia universal e inescapable. Este juicio será imparcial, porque Dios va a llamar a rendir cuentas a todos, sin excepción. Dice la Biblia que en Dios no hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo. Nadie, sea quien sea, que su cuerpo esté en una tumba, que haya sido tragado por el mar, o su alma esté retenida en el Hades, en el infierno, puede escapar a la citación divina, porque los cuerpos resucitarán a la voz de Dios. Los cuerpos deben resucitar en cuerpo y alma, entregados por la muerte y el Hades para ser juzgados en su totalidad como seres conscientes, no como enseñan los testigos de Jehová y los adventistas, que van a un estado de inconsciencia, como dormidos por la eternidad, y que solo van a despertar los que son miembros de estas dos sectas. Y si yo pues voy a dormir por la eternidad, pues entonces ¿de qué tengo yo temor? Esa es una gran mentira del diablo y de quienes los enseñan. Hay un juicio consciente a los perdidos, no a los dormidos. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso usted ve en Lucas capítulo 16 que cuando el rico que murió fue al infierno, dice que abrió los ojos estando en tormento, sintió el tormento. Una persona inconsciente, que es destruida por la eternidad, no puede sentir esto. Y dice que vio a Lázaro recostado del seno de Abraham, lo reconoció. Y dice que le pidió a Abraham que enviara a Lázaro con su dedo mojado en agua para que refrescara su lengua. Él podía sentir el deseo del agua, él sentía sed. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Él sintió el tormento, esa trampa del diablo, que Dios es demasiado bueno para enviar a la gente al infierno. Y es verdad, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va al infierno porque le dio la gana, por querer vivir la vida como le da la gana, por tomar el evangelio como una excusa para hacer lo que le da la gana. Bendito sea el Señor, que tuvieron por poco la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que despreciaron esa sangre gloriosa que fue derramada con dolor para salvarnos de la condenación eterna y de los tormentos del infierno. Bendito sea el Señor. Y le dijo a Abraham, entonces envía a Lázaro a la casa de mi padre. Se acordó que tenía un padre, porque tengo 5 hermanos. Sabía que tenía una familia. Esa es una gran mentira que inventó Guillermo Miller, que es la raíz teológica de la cual nacieron estas dos ramas heréticas, los testigos de Jehová y los adventistas. Este juicio es personal y es justo. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La resurrección para el juicio es la antesala de la condenación eterna, que es la segunda muerte para aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús le dijo a los 70, esos que envió desde Betábara a predicar de 2 en 2, que regresaron habiendo visto los milagros, la gloria de Dios, las liberaciones de endemoniados y toda obra poderosa de Dios a través del Espíritu Santo. No os maravilléis de esto, no os gocéis de los milagros y que los demonios se sujetan a mi nombre, mas gozaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Queridos hermanos, he hablado este tema por orden del Espíritu Santo y espero que no lo tomes a la ligera. En esto está tu vida, aquí está tu bendición o tu maldición, tu salvación o la perdición de tu alma. No es porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Yo he cumplido con decir lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia a través de su siervo. Dios te bendiga.
Recuerda que Cristo viene y sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Y que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Bendito sea el Señor. Y haya ungüento sobre tu cabeza, el ungüento, el pensamiento puro, la palabra de Dios en tu mente, y él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Dios te bendiga. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y no me cansaré de decir, Cristo viene. Y seguiré anunciando la venida del Señor, seguiré anunciando el rapto de la iglesia, seguiré denunciando el pecado, seguiré siendo lo que Dios hizo de la iglesia, lámpara de este mundo y sal de la tierra. Dios te bendiga. Shalom.